buenas noches, sean bienvenidos a otra temporada más del programa Charlando con, cuyo objetivo es recuperar la memoria histórica sobre la difusión cultural del colegio en estos 50 años de su creación. El día de hoy es un placer tener con nosotros a un ex jefe del Departamento de Difusión Cultural del Plantel Sur. Se encuentra con nosotros el maestro Víctor Granados. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Romy, encantado de participar. Gracias. Pues bueno, vamos a iniciar la charla y nos gustaría conocer un poquito de ti, ¿no? ¿Dónde naces? ¿Cuál fue tu formación académica? Y sobre todo, ¿cómo fue ese proceso de llegar al Colegio de Ciencias y Humanidades? Bien, pues soy originario de la Ciudad de México. No me acuerdo bien del hospital, pero he vivido toda mi vida en Los Pedregales, vivo en Santo Domingo, a unas 6 cuadras de CEU. Pues desde siempre fue una meta llegar a CEU. Llegué por medio de CCH. Entré en 1986, 85, mi número de cuenta es 86, entré en 85. Hice mi bachillerato allí, los 3 años. Tuve un paso por arquitectura, y después hice la carrera de Ciencias de la Comunicación. De arquitectura solo hice un semestre, hice Ciencias de la Comunicación, y en el posgrado me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras, en la maestría en Letras. Después hice el doctorado en Letras también. Y bueno, llegué a CCH precisamente cuando estaba en la maestría, de regreso como profesor, porque encontré que muchos maestros, muchos compañeros de la maestría estaban dando clases en bachillerato, y dije, bueno, pues creo que es una buena manera de tener una práctica docente y complementar la formación de la maestría. Llegué a CCH, no pensé que me fuese a quedar, y era una posibilidad, pero tampoco la veía como muy certera, y al final de cuentas resultó una gran oportunidad. Me quedé dando clases, pues ya tengo 20 años dando clases ahí, desde 2001 hasta ahora. Pues ya tengo 20 años de dar clases. Y a difusión cultural, la invitación llegó bastante tiempo después. Yo estaba como jefe de talleres, del área de talleres del plantel. Llevaba mi segundo año, iba por el segundo año, que a los 2 cambiamos, y antes de terminar me invitó el profesor Carlos Alonso, el anterior jefe del Departamento de Difusión Cultural, a participar allí. Y bueno, tuve un semestre de entrenamiento porque es un departamento complejo, seguramente tú lo sabes bien, pero me invitaron a estar antes de terminar en talleres. Estuve un semestre conociendo un poco el departamento. Al terminar en talleres mi periodo, entré a difusión cultural. Tuve muy buen apoyo del maestro Carlos, que fue mi antecesor, y también del personal. El personal dominaba bastante el área, y bueno, me encaminé, creo que muy bien a trabajar ahí. Digo, a mí me gustó mucho estar allí, y fueron 4 años de trabajo muy intenso. Pero esa fue más o menos la manera de llegar al departamento. Después de estar en el colegio ya 15 años o algo así dando clases, llegó la invitación a participar en la administración del maestro Luis Aguilar. Ay, qué bien, maestro. Y nos Sí, comentaba que estudió su bachillerato también en el CCH sí, soy del plantel, sí, de Sur. del sur. Sí, muy contento, feliz de haber regresado. Dejé de ir a CCH desde que egresé en el 89 hasta el 2001. Creo que no fui más que 1 o 2 veces. Y cuando fui en el 2001, pues fue un reencuentro pues feliz, ¿no? Algunos cambios, pero pues básicamente el plantel sigue tan bonito como siempre. Entonces, pues muy contento, ¿no? De regresar y de repente encontrarme como compañero de quienes fueron mis maestros. Todavía encontré a varios maestros que me dieron clase allí, y fueron amistades todavía después, han sido amistades después. Uh-huh. Sí, no, eso es, bueno, eso es riquísimo, ¿no? El regresar al colegio donde tú te formaste es como retribuirle un poquito de todo lo que te dio en tu formación, ¿no? Sí, y también se sigue uno formando. Uno se da cuenta de que el colegio son varias escuelas, ¿no? Una es la de los chicos, en la que estuvimos, y otra es la escuela de maestros, ¿no? Porque te sigues formando, sigues tomando cursos,
encuentras más sentido, digo, cuando estás ahí como alumno, le encuentras sentido a esto de aprender y aprender, aprender a aprender, pero cuando eres maestro, se convierte en una cuestión como de vida, como de actitud, como de manera de ser, profundizas más, ¿no? Profundizas más todavía en el modelo educativo ya como maestro, te caen más 20 todavía de los que te cayeron cuando eras estudiante. Y además uno sigue aprendiendo, ¿no? Porque aprende uno de los alumnos también, no solamente en Sí, la claro. cuestión de la cuestión académica, sino también uno aprende de los jóvenes y se llena uno de su vida, de su energía, ¿no? Es algo muy, muy bonito el estar ahí. Mucho, sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. Maestro, y conoces, perdón, ¿conoces algo sobre la historia del Departamento de Difusión Cultural ahí de tu plantel? ¿Sabes algo de cuándo surgió por primera vez, en qué año, cómo, Sí, o quién fue el primer jefe o jefa y quiénes han estado ahí? ajá. Fíjate que no, no precisamente, la verdad es que nunca me puse a revisar acerca de la historia del departamento. Sé que estuviste tú por allí y bueno, después el maestro Carlos Alonso y algunos otros jefes, pero en realidad no me puse a hacer una búsqueda de las raíces del departamento. Solo recuerdo muy bien los talleres que había. En aquel momento yo tenía poco tiempo para tomar talleres y realmente, fíjate qué paradójico, llega a ser uno jefe del departamento y asistí solamente como invitado a un taller que tenían de Kung Fu. Fui varias veces, pero nunca me inscribí a un taller, y estaba yo en otras cosas laborales, de casa y de la escuela, y entonces se me pasó y me arrepiento, fíjate, de repente digo, ¿cómo no? Me metí en talleres que estaban aquí a la mano, y solamente fui como oyente y algunas sesiones de Kung Fu. Bueno, cosas de la vida, paradojas, ¿no? Sí, así pasa. Por eso yo creo que sí es muy importante que los alumnos sí tengan la oportunidad de tener una experiencia, de tomar un taller. A lo mejor, pues no les va a gustar, no sé, la música, se meten a un curso y a lo mejor no les gusta, pero pueden tomar otro de teatro, pueden tomar otro de literatura, pueden tomar diferentes, ¿no? Disciplinas que se imparten en cada plantel, porque creo que Ujú. sí son importantes para la formación de los alumnos. ¿No lo considera así, profesor? Sin duda, creo que la parte académica es muy importante y es básica para salir y seguir la carrera. Sin embargo, como personas, como espectadores, como ejecutantes, como practicantes de alguna disciplina, híjole, creo que yo lo haría obligatorio. Yo lo haría obligatorio y de hecho siempre a los alumnos les propongo que tomen alguno de los talleres e incluso en ocasiones lo llego a considerar como algún punto sobre la calificación porque sí creo que es indispensable que sepamos algo más de música, algo más de literatura, algo más de danza, por ejemplo, y de otra disciplina, de pintura, de artes plásticas. El colegio, en ese sentido, creo que da esa oportunidad y a veces se nos va a algunos, pero si uno lo toma, creo que se puede enriquecer mucho e incluso llegar a encontrar una vocación, porque hay chicos, lo sabemos seguramente muchos, que a partir de asistir a un taller terminaron estudiando pintura en la Esmeralda, por ejemplo, o se dedicaron a la danza o se dedicaron a alguna de las disciplinas que estamos trabajando ahí. Son entrenadores deportivos, son practicantes a buen nivel de alguna disciplina, ¿no? Entonces, bueno, me parece que deberíamos hacerlo, digo, hacemos campañas para que todo el mundo entre, a veces no todo el mundo puede, pero casi casi yo lo haría como obligatorio alguna disciplina artística. No la hay en el colegio, desgraciadamente. Hay materias que están relacionadas, pero creo que los talleres vienen a llenar un hueco muy, muy importante en la formación de los alumnos, en teatro, por ejemplo. En, lo que enriquece tener una formación escénica, ¿no? El hecho de tener un desenvolvimiento, una capacidad de la palabra, el manejo del cuerpo. Creo que haríamos muy bien en que todo mundo tomara un taller al menos. Sí, yo creo que sí, convencidos de eso. Y no necesariamente a veces, como dice, encuentran la vocación. No necesariamente es que vayan a No. dedicarse al arte, pero creo que sí otorga muchísimos valores
agregados a la formación y, por ejemplo, hay veces que te encuentras a un abogado o un médico y dicen, oye, no sabes cómo me sirvió el curso de Ujú, teatro, no sabes cómo me ujú, sirvió el curso de danza para aprender a manejar mi cuerpo, el estrés, para tener mejor ujú, salud física, el aprender a hablar en público, poder exponer con la claro. seguridad y demás, ¿no? La dicción, el volumen. O sea, creo que sí son muchos los beneficios Ujú, que nuestros alumnos tienen, ¿no? Al cursar estas actividades y que deberían de tomarlas, les digo, aunque no se dediquen a ser artistas, pero bueno, todo eso sí ujú. te sirve en tu profesión, ¿no? En el momento en que estás frente a un salón de clases, un abogado a lo mejor en una audiencia, ¿no? Todo esto son Ujú. herramientas que te ayudan muchísimo de manera personal. Y maestro, cuando llegas a la jefatura, ¿qué panorama existía? ¿Cuáles fueron las metas que tú te planteaste? Pues dijiste, en mi gestión voy a hacer esto, voy Ujú, incorporar estas propuestas. ¿Cómo ujú. era? ¿Cómo era cuando llegaste y qué fue lo primero que te propusiste para trabajar? Pues creo que me tocó continuar un buen proyecto de trabajo en el departamento. Durante el periodo previo se desarrollaron muchas actividades que se volvieron importantes en el colegio. Ya desde hacía varios años se realizaban eventos como el Día de Muertos, como la celebración del Día de Muertos, que resultaban ser muy simbólicos del plantel, que se convirtieron en un en un evento muy esperado por todos prácticamente, ¿no? Y se habían organizado ya eventos como las bienvenidas y despedidas que fueron creciendo, que empezaron como cosas pequeñas, pero a lo largo de los últimos, yo calculo que los últimos 10 años previos se fueron desarrollando y creciendo y se convirtieron en algo bastante emblemático, ¿no? Y muy significativo para la comunidad. En ese sentido, creo que llegué en un momento en que había muchas cosas hechas y que uno de los objetivos era continuar haciéndolas y continuar haciéndolas lo mejor posible. Y creo que se logró. Creo que se logró consolidar algunas de ellas. Desgraciadamente, algunas que por esta situación ya se han suspendido. Por ejemplo, pongo el caso de Día de Muertos. Era un evento que se realizaba eh, a partir de muchos eventos que no estaban todavía completamente integrados en un solo calendario, por ejemplo. Y entonces uno de los objetivos que me planteé fue hacer un evento que tuviera un sentido único, que tuviera una coordinación completa, un mismo programa, una misma identidad, es decir, como darle una mayor institucionalidad, hacerlo más formal. Y sobre todo también integrar esta actividad y otras más a la formación académica, porque en ocasiones sí se puede hacer muchos eventos, pero no necesariamente vincularlos a ciertas temáticas, por ejemplo, de las materias que se cursan, ¿no? A veces es imposible, a veces no se dan en el tiempo que se requiere, a veces están desfasadas, es muy común que estén desfasadas con los temas de las materias. Sin embargo, sí se hizo buscarlo de alguna manera y en alguna medida se logra, ¿no? El hecho de que cuando haya una presentación musical tenga que ver con algo de comunicación, por ejemplo, ¿no? A lo mejor alguien necesita hacer un reportaje, escribir una nota informativa, si están viéndolo en alguna de las materias como comunicación, bueno, pues ahí tienen el evento y de ahí pueden hacer un ejercicio que complemente eso que están trabajando en el programa, sobre el programa en la clase. Entonces, bueno, pues ese fue una de los objetivos que sin lograrse por completo, porque decía es imposible, pues sí se tendió a intentar vincular diferentes áreas también. Eh, a veces el departamento está muy vinculado a los talleres de comunicación, de lenguaje y comunicación, y no tanto con historia y menos aún con áreas como matemáticas y como ciencias experimentales. Sin embargo, pues se trató de que fuera de esa manera y se logra, porque también en los maestros de estas disciplinas hay intereses artísticos, hay intereses que pueden tener algún vínculo, ¿no? Con nuestro departamento. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible se buscó esa cercanía con las diferentes áreas, ayudarles con propuestas que pudieran ser útiles para su clase. Creo que ese fue de los principales objetivos.
tener también un muy buen aprovechamiento de los eventos que ofrece la universidad. La universidad es un mundo, uno lo descubre hasta que está en el departamento, uno ve eventos aquí, eventos allá, pero uno no se da cuenta, sino hasta que está ahí dentro, de la riqueza de propuestas que puede uno tener. Y hay que ser selectivos, y hay que coordinarlos, y hay que corresponder a esas instancias universitarias que están fuera del colegio, que nos ponen un banquete, ¿no? Particularmente, digo, estos banquetes están ofrecidos para toda la universidad, para facultades, para todas las prepas y los SHs. Sin embargo, pues somos el SH que está al lado de CEU, entonces somos como un objetivo ideal de sus propuestas, y eso, bueno, pues hay que saberlo manejar, ¿no? Porque tampoco se puede saturar de actividades el plantel. Tendríamos actividades todo el tiempo en el Jardín del Arte, por ejemplo, y a veces hay que dosificarlas, hay que darles un lugar, hay que darles el tiempo y el espacio que sea más conveniente. Y entonces es todo un manejo de tiempos, de espacios, de no saturar, decía, ¿no? De que sea fluido, de que haya público, porque de repente uno puede llenar de cosas y ya el público puede no estar, y hay que responder también a eso, ¿no? Hay que responder tanto a los chicos en su formación y en las materias, como a las instancias universitarias que nos están ofreciendo, pues decía, este banquete ofrecido a todos, ¿no? Pero que a lo mejor en el plantel sur es, digo, por la facilidad de transporte, por la facilidad de tiempos, pues es un objetivo ideal en el bachillerato. Las facultades ahí están también, ¿verdad? Pero en el bachillerato, pues somos un objetivo, creo que muy visto, ¿no? Por la cercanía. Le quería preguntar Sí. precisamente sobre los talleres artísticos. Bueno, el Plantel Sur se ha caracterizado desde hace muchos años por tener una oferta muy, muy grande de talleres artísticos. ¿Cuántos talleres artísticos logró usted ofertar a la comunidad y más o menos cuál era la población que atendía en ese momento? Híjole, pues es muy grande. Yo creo que estábamos en el límite de lo manejable. Incluso había en algunos momentos en los que no podíamos aceptar todos los que se ofrecían por cuestiones de espacio, por cuestiones de tener control sobre lo que se está haciendo. Llegamos a tener más de 40 talleres de pintura, bueno, de artes plásticas, de pintura, de danza, muchos de música también, de literatura, prácticamente de todas las artes, de teatro, claro. De teatro teníamos, por ejemplo, 5 talleres en algún momento. Entonces, bueno, también había que pensar en que los talleres deben tener público, y también si te pones a abrir talleres y talleres, a lo mejor ya no vas a tener la gente que asista, pero se procuró mantener siempre como ese rango de 40 talleres más o menos. Se abrieron talleres muy interesantes que no había. Por ejemplo, no había taller de ajedrez, logramos abrirlo. Había un taller, por ejemplo, bueno, teníamos el de violín, de percusiones, de instrumentos musicales varios. Entonces, bueno, la oferta era muy variada, muy variada. De literatura había 4 o 5, desde escritura de cuentos de terror, poesía, por supuesto. Y bueno, la población que manejábamos más o menos era como de 1,000 alumnos. Llegó a ser en algún momento como de 1,200, porque había un promedio eran más de 40, por ahí de 40 talleres en el mejor momento, y más o menos eran como de 30, 20 y tantos alumnos por taller. Entonces sí llegaron en algún momento a ser más de 1,000, y cuando bajaba mucho, por ejemplo, llegaban a ser 900, una cosa así. Entonces yo diría de 1,000 menos, ¿no? Alumnos que para una población de 13,000 parecieran pocos. 13,000 alumnos en el plantel pareciera que es solo una décima parte. Sin embargo, para ser un departamento que tiene pues recursos limitados, donde los talleres los ofertamos a partir de talleristas que no son empleados de la universidad, que son talleres de alguna manera libres, que no son curriculares, claro. Entonces,
pues despertar el interés de 1000 alumnos, creo que era más que bueno, ¿no? Se mantuvo más o menos en el rango en el que lo recibí. Tampoco queríamos que creciera porque tampoco sin personal, tampoco puedes hacer tanto, ¿no? Entonces, a algún momento sí decíamos, hasta aquí más o menos ya, un poquito más tal vez, pero no seguir creciendo, ¿no? Porque ni el espacio ni el tiempo para hacerlo. Pues creo que se mantuvo en un rango bastante bueno, ¿no? Sí, pues es un buen número de talleres y de población atendida. Como dice, lo que siempre hemos padecido pues es la infraestructura, ¿no? No se cuentan Ujú, con los espacios suficientes para impartirlos. Yo creo que si tuviéramos un espacio adecuado para todos estos talleres y con todas las características que requiere cada disciplina, pues yo creo que se podrían atender a muchísima más población, ¿no? Del plantel. Pero bueno, pues fue muy, muy buena la oferta que estuvieron manteniendo durante tanto tiempo en su gestión, profesor. Y una ujú, pregunta, ¿cómo era la juventud en el periodo en que le tocó dirigir? Porque han cambiado, las generaciones van cambiando ahora sí que ujú. por épocas, ¿no? Ya no son los mismos intereses de los alumnos, no sé, de los 90, de los 80, de los 70 a la población que ahora tenemos. Ha ido cambiando y aunque estemos en el 2000, pues también, ¿no? Entre década y década a veces van cambiando gustos, intereses y demás. ¿Cuáles eran Ujú. estas actividades en ese periodo de su gestión que más demanda tenían, que más les gustaban a los alumnos y que siempre se Sí, llenaba bueno, o se ujú. saturaba, perdón? Sobre todo el entusiasmo era la característica, ¿no? O sea, los chicos entrando a un taller, bueno, y manteniéndose, se enamoraban de la actividad y vaya, uno solamente les pedía que no descuidaran la clase, sus clases regulares, porque pues en la parte de lo que practicaban como taller libre, pues mucha entrega, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en los talleres de danza espectaculares, ¿no? Tuvimos maestros maravillosos, y siguen algunos ahí, la mayoría yo creo que siguen ahí, que se hicieron verdaderamente eh, motivadores de sus alumnos, ¿no? Danza contemporánea, los talleres de bachata, los talleres de salsa, de diferentes ritmos, ¿no? Muy bien de ballet también, por ejemplo, a pesar de que no tenemos la infraestructura para una clase de ballet, se levantó un taller de ballet y con todas las dificultades que tiene no tener un espacio adecuado para eso, los chicos, las chicas sobre todo, ahí estaban tomando la clase. Entonces, creo que los de danza destacaban sobre los demás. Sin embargo, si pienso también en los de teatro y teatro musical, bueno, también tiene que ver con la danza, por ejemplo, con el baile, excelentes también. Muchísimo entusiasmo y una entrega de los chicos en practicar lo que están aprendiendo, muy, muy buena. Quizá hay talleres que son menos espectaculares, pero que se consolidaron, ¿no? Los talleres de literatura, por ejemplo, de poesía, muy bien, talleres de narrativa, también por allí había dos, me parece. Eh, los de artes plásticas, bueno, los chicos también entregados a hacer sus trabajos en diversos materiales, desde plastilina, lo básico, hasta de repente algo con algún metal o con piel o con algunos otros materiales. Pintura, los de pintura también haciendo fotografía, los talleres de fotografía también recorriendo el plantel con sus cámaras, a veces ya con sus cámaras semiprofesionales, a veces con el celular, pero pues haciendo bien sus trabajos. Sí, yo creo que si tuviera que rescatar o destacar algún grupo de talleres, creo que los de danza eran muy espectaculares, hawaiano, danza árabe tuvo una aceptación buenísima, este, vaya, y eso también es muy satisfactorio porque en algunos casos hubo profesores que dejaron de estar en el periodo que yo llegué, que dejaron de estar por diferentes motivos, y hubo que conseguir a alguien que continuara el taller, ¿no? Y afortunadamente llegaban gente que se enganchaba con el CCH, que a lo mejor no conocía el CCH incluso, pero que se enganchaba con el CCH a dar la clase
y terminaban enamorados del sistema y de los alumnos, del trabajo que hacían, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la gente de guitarra, tuvimos maestros de guitarra que llegaron y algunos se fue al extranjero por alguna cuestión de trabajo y llegó otro y retomó la estafeta y hasta la fecha sigue allí. Vaya, creo que muy animosos, ¿no? Muy comprometidos. Piano, por ejemplo. También los de piano no teníamos más que un órgano, un piano, más bien un piano portátil, y con ese trabajaron. Nos llegó después el piano, donación de la Escuela Nacional de Música, un piano ya de su tiempo, un piano no nuevo, pero un muy buen piano, y también motivó mucho a que los chicos continuaran con la clase de piano de una manera pues más entregada, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que pues, por todos lados, cada quien por su disciplina. Algunas el entusiasmo se nota de lejos, como en los de baile. En otros el entusiasmo se nota hasta que hablamos y platicamos, como en el caso de literatura. Pero bueno, a su manera cada quien trabajando con mucho interés, ¿no? Ay, qué bien, maestro. Bueno, y esto, bueno, es en los talleres artísticos. Y cuando hacían las actividades artísticas y culturales, es decir, las programaciones de funciones de teatro, de danza, los conciertos, los cineclubs, ya en la cuestión de programación de actividades para toda la comunidad, para todo el plantel, ¿cuáles eran las que tenían mayor impacto? Los que más les gustaba a los chicos que programaran ustedes. Bueno, pues es curioso porque son de muy diferentes tipos y algunos que uno no pensaría que pudieran tener tanto éxito a la hora de su presentación. Pienso, por ejemplo, en cuestiones como el programa de ópera, eh, se llama, El se me arte fue el del nombre, canto. El el arte arte del del, canto, ¿no? el arte del canto, que es una colaboración de la UNAM, me parece que con el LIMBA, si no mal recuerdo, y llegaban el grupo de cantantes de ópera, prácticamente yo creo que, bueno, muy poquitos alumnos seguramente son cercanos a la ópera, sin embargo preparaban un programa de obras clásicas que enganchaba mucho a los chicos, ¿no? Y a los maestros, por supuesto. Y entonces, de no conocer nada de ópera, terminaba la gente aplaudiendo y disfrutando verdaderamente la actividad. Las bienvenidas, por ejemplo, que hacía de Gaco antes, también eran unos eventos muy bonitos porque combinaban teatro con un poco de charla, con algún tipo de juego con el público. Entonces eran muy espectaculares y los chicos salían muy complacidos y con la camiseta muy puesta. Y hay otras actividades que no tan espectaculares como estas dos. Obras de teatro también un éxito, ¿no? En general eran obras de teatro, claro, preparadas para ellos, preparadas para su nivel por la universidad. Entonces, en general, muy bien recibidas. Una musical, había una obra musical, algo de París, no recuerdo el nombre, que también era éxitos rotundos, ¿no? Algunos conciertos que también nos llegaron por allí, grupos que se presentaron al aire libre de diferentes ritmos, desde violines, por ejemplo, hasta ritmos tropicales con cantantes profesionales que nos proporcionaron instancias de la universidad que fueron muy bien recibidos. Y otras decían, no son tan espectaculares. Por ejemplo, los talleres que tienen que ver con literatura o narrativa, narración oral, la gente que asistía a ellos, que eran 15 personas, por ejemplo, 20 personas, muy complacidos, y creo que siempre había muy buena búsqueda de talleristas de parte de estas instancias, ¿no? De Cultura UNAM o la de GACU.